¿Qué tal? Hola a todos. Vamos a empezar el vídeo como siempre con cuándo estamos. Pues casi diciembre, casi el mes 12. Operación fue a final de marzo, así que ya prácticamente nueve meses desde la operación. Y bueno, lo siguiente, aparte de cuánto estamos, ¿dónde estoy? Pues ahora mismo me encuentro en Bali. Estoy en uno de estos templos que tienen en la isla, lugar de reflexión, lugar religioso, lugar de recogimiento. Y hoy lo que os quería hablar, ya que estaba en un sitio así, es una de esas preguntas que me hacen mucho y que se sale un poquito de lo que normalmente hablo en el canal. O sea, como sabéis, el canal es mucho de, bueno, como la recuperación desde un punto de vista subjetivo, de cómo fue en mi caso, intentando responder a todas las preguntas que puedo. Y para que los que vayáis a pasar por esto, pues sepáis lo que esperar, ¿no? Pero en este caso hay muchas veces que me preguntan una cosa en concreto que no sé si a los que habéis pasado por esto os suelen preguntar y que siempre me choca, ¿no? Y la pregunta en concreto es: ¿se ve algo? ¿No? ¿Se ve algo durante la operación? Y no estoy hablando de cosas médicas ni tonterías de esas que dice la gente, que te despiertas en mitad de la operación o estás consciente, no sé qué. No. Este vídeo es más espiritual que los otros, ¿no? Si se ve algo. Sí, efectivamente, lo que voy a responder es si se ve algo mientras estamos con la línea plana. Porque si nos paramos a pensar en cualquier otro momento de la humanidad, de la historia de la humanidad, por lo que hemos pasado, nos habrían decretado como muertos. Simplemente, si hubiéramos estado en ese mismo estado, pecho abierto, corazón parado, pulmones parados, en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, simplemente se nos hubiera cogido, se nos hubiera enterrado y adiós. Sin embargo, ahora con los avances clínicos que tenemos, pues nos consiguen reanimar, volver a la vida. Entonces, en cierta manera, cuando estamos en la operación, estamos vivos, no estamos vivos. Entonces, yo lo que voy a explicar en este vídeo es lo que yo vi, o creo que vi, o soñé, o no lo sé, durante la operación. Ahora, una cosa importante: yo soy un científico, no sé si lo he comentado una vez, yo soy físico, yo soy un astrónomo, y por lo cual no quiero sacar conclusiones a lo que vi, pero a la vez me crié como católico, con lo cual pues siempre te queda la dicotomía entre lo que es la ciencia y la fe. Así que yo no voy a sacar conclusiones, simplemente voy a explicar lo que yo vi durante ese tiempo, que tal vez no debería de haber visto nada, y que cada uno saque sus conclusiones, ¿vale? Para poneros un poquito en contexto, voy a explicar el último recuerdo consciente y el primer recuerdo consciente, y después algo más. Entonces, el último recuerdo consciente que tengo, recuerdo absolutamente todo, eso de la droga que te dicen que te provoca amnesia. En mi caso no fue así. Yo recuerdo perfectamente entrar a quirófano, recuerdo entrar en la sala del quirófano, era enorme, mucho más grande de lo que me pensaba, y un montón de gente allí sentada. Entre ellos, el único que reconocí fue el doctor Surera, que fue el que hizo la operación. Creo que está suscrito al canal, así que si lo estás viendo, un saludo. Recuerdo que él estaba allí, le reconocí sus ojos porque llevaba la mascarilla, y allí en medio él estaba. Y bueno, yo entré bastante asustado, vi que todo el mundo estaba muy relajado, con lo cual ya te tranquiliza un poquito más, y fue muy divertido ver como el doctor Surera dijo: señoras y señores,
hagamos bien esto porque este chaval trabaja para el Whisky Macallan. Así que me hizo muchísima gracia aquello. Entonces recuerdo cómo me ponían en la camilla, te abren los brazos así, ves el gran foco que está delante, que te enfocan. Entonces yo dije, bueno señores, ¿puedo decir algo? Me dejaron decir algo y dije, pase lo que pase, muchas gracias por adelantado por su trabajo. Y aquello gustó mucho a la gente. Aplaudió un poquito. Entonces todo empezó a moverse muy rápido en aquel momento, todo empezó a moverse muy rápido, me abrieron los brazos, me colocaron así, todo, yo veía que todo se estaba moviendo muy rápido y entonces me pusieron boca arriba, vi el foco y la anestesista me dijo, bueno, Manuel, trajo una máscara, dijo, no te agobies, esto es solo oxígeno para oxigenarte bien, la anestesia te irá por vía venosa. Y la anestesista, tengo que decir, una chica guapísima, no sé si me estará viendo, pero un cordial saludo, y una gran profesional que además me fue parte del equipo que me salvó la vida. Entonces me acuerdo que me puse una máscara y lo último que recuerdo es que me picaba la cara y le dije, disculpa, ¿podrías por favor rascarme el pómulo? Y ella dijo, sí, no te preocupes, me rascó el pómulo y entonces ¡pum, pum! Recuerdo que gané conciencia de nuevo, o sea, simplemente como si cerrara los ojos y ganar conciencia de nuevo. Y recuerdo oscuridad, recuerdo mover los brazos, recuerdo estar atado en la cama, porque era una cosa de las que había leído, que se te ata en la cama para que no te desentubes mientras estás no consciente. Y entonces intenté respirar, escuché un sonido interesante en mi boca, que era como que era el aire que entraba por los laterales del tubo, porque estaba intubado, y un enfermero o médico, no lo sé, su función, que me dijo, Manuel, cuando te diga tose. Entonces yo tosí y sacó el tubo y la sensación es similar a vomitar, o sea, no es nada terrible, es como si vomitaras, simplemente te lo saca, parece que vas a tener una arcada y el tubo ya está fuera y el tipo pues simplemente te habla. Ahora bien, cuando me desperté dije, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Porque yo en la cabeza tenía imágenes, dije, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? Yo recuerdo cerrar los ojos, abrirlos y entonces tener un recuerdo en la cabeza. Entonces lo que os voy a contar ahora es ese recuerdo que yo tengo en la cabeza de lo que vi en ese intervalo de tiempo en el que mi corazón estaba parado, mis pulmones estaban parados y en principio, no lo sé si lo queremos llamar así, pero en principio no estaría entre los vivos. Entonces yo recuerdo haber visto lo siguiente. Yo era yo me veía a mí mismo como un adulto, yo no me veía como un niño, me veía como un adulto. Entonces estaba saliendo de la casa de mis padres, ¿vale? Donde yo vivía con mis padres cuando era niño, es un edificio de 6 plantas, la típica casa española, y yo salía de ese edificio en un día muy soleado como este, con un sol perfecto, notaba calor, notaba que el día era precioso. Yo salía de mi casa como adulto, como yo Manuel, con mis 45, 44 años, salía de casa de mis padres en un día soleado, los colores eran preciosos, con una idea en la cabeza: coger el autobús, ¿vale? Entonces en la parada del autobús está a la izquierda de donde está la casa de mis padres, esa parada del autobús todavía está a día de hoy, y entonces yo tiré a la izquierda para coger el autobús, pero el autobús no estaba ya, el autobús se había marchado y estaba parado en la calle de enfrente que hace un poquito de colina. Entonces yo pensé, bueno, pues no es, y esto me trae un poquito de cabeza, yo pensé, no es mi hora de coger el autobús. ¿Vale? Entonces yo miré el autobús que estaba parado a mitad de la colina, que dije, bueno, se me ha escapado el autobús, no pasa nada, pero estaba allí parado. Y esto es, bueno, yo os lo explico. Estaba el autobús allí parado y al lado del autobús había una señora mayor que yo no reconocí porque estaba lejos, no sé si sería mi abuela, que en paz descanse, no lo sé, era una señora mayor que estaba al lado del autobús. Entonces esa señora me miró, hizo contacto
contacto visual conmigo, nos miramos a los ojos, recuerdo que me miró a los ojos y me hizo así con la mano, en gesto de despedida. Me hizo así con la mano, se despidió de mí, se subió al autobús y entonces yo recuerdo que me desperté y me pasó lo que me sacaran el tubo que os he explicado. Eso fue lo que vi. Ahora, sacar conclusiones de eso, yo no las voy a sacar. Yo simplemente os he explicado lo que yo he visto. Salía de mi casa con la idea de coger autobús. El autobús había marchado. Estaba parado en la calle de enfrente, bastante lejos, y una señora mayor se despidió de mí con la mano y subió al autobús. La cara de esa señora era de total tranquilidad. Incluso esbozaba una sonrisa. No estaba nerviosa, no estaba asustada, simplemente estaba contenta, muy tranquila, y se despidió de mí con la mano y con total tranquilidad se subió al autobús. Eso fue lo que vi. Cada vez que lo explico a alguien me preguntan mil cosas, si yo conocía a esa señora, si alguien falleció en el hospital a la misma hora de la operación. Yo no me quiero meter en esas cosas. Yo simplemente os explico lo que yo vi. Ahora, hay una cosa que a mí me trae muy de cabeza de todo esto. Yo siempre que sueño tengo una reacción emocional muy fuerte al sueño. Normalmente los sueños son como poner en imágenes una sensación. Si tengo miedo, pues me persiguen unos monstruos. Si estoy muy contento, estoy en una fiesta. Si me agobio, me ahogo en agua. Siempre una reacción emocional muy fuerte. Lo que más me trae de cabeza de este sueño, o imágenes, o lo que sea que vi, es que no hubo reacción cuando me di cuenta de que había perdido el autobús. Si hubiera sido un sueño normal, de los que tengo normalmente, yo me hubiera o enfadado mucho porque he perdido el autobús y voy a llegar tarde, o me hubiera alegrado porque no quería ir al sitio. Sin embargo, mi único pensamiento en ese momento fue: no es mi hora de coger el autobús. No es mi hora. Y eso a mí me trae de cabeza, la verdad. En fin, lo que esperaba es que os contara que vi ángeles, o que subí al cielo, a que me leían los pecados, o me subí en una barca por el páramo y me fui hacia la niebla. Lamento decepcionaros. Por cierto, el autobús era de color amarillo, ¿vale? Era un autobús de color amarillo, que es lo que también me sorprende más, porque era el típico autobús escolar, el típico autobús escolar de los Estados Unidos que sale en las películas, que dije, ¿qué estoy viendo, no? Entonces, lo que me trae de cabeza es precisamente eso, el hecho de que no tuviera una reacción emocional, simplemente fuera tranquilidad, que no es mi momento de coger el autobús. En fin, yo lo dejo aquí. Este vídeo va a acabar aquí. Simplemente quería compartir lo que vi, lo que soñé, al sitio que fui. No lo sé, que cada uno saque sus conclusiones, pero eso es lo que yo vi cuando se supone que no debería de haber visto nada. Así que cada uno saque las conclusiones que quiera. En fin, señores y señoras, voy a seguir con mi día y espero que os haya gustado el vídeo.